Vamos a aprender a hacer un hojaldre de fresas con crema pastelera, un postre buenísimo y muy fácil de preparar. Y la crema será sin lácteos, para que los alérgicos y los intolerantes a la lactosa puedan disfrutar de esta maravilla. Con un molde o un cuchillo cortaremos trozos de la masa de hojaldre con la forma que queremos que tenga nuestro postre. No aplastéis la masa ni la amaséis. Con el hojaldre es importante realizar un corte limpio para no romper ni aplastar sus capas. Mira, un truco. Si el papel de horno se te pliega todo el rato, prueba a hacer una bola. Y cuando la abras no volverá a cerrarse. Podéis hacer vuestra propia masa de hojaldre, pero yo he preferido comprarla preparada porque quiero que la receta sea rápida y sencilla. Después pincharemos la masa con ayuda de un tenedor para evitar que el hojaldre suba demasiado. Si queréis aseguraros de que no suba, también podéis poner algo de peso en el centro, como por ejemplo unos garbanzos secos. A continuación pintamos la masa con huevo batido. El huevo nos ayudará a que el hojaldre quede más crujiente y dorado, y además nos servirá para pegar los bordes. Cortamos tiras de la masa que ha sobrado, y las ponemos alrededor de nuestros círculos, para hacer las barreras que después contendrán el relleno. Estas tiras no las pinchamos porque queremos que suban. Por último, pintamos de nuevo con huevo, y nos los llevamos al horno previamente precalentado a 220 grados centígrados. Estarán unos 10 minutos más o menos, pero tienes que sacarlos cuando veas que han subido y ya están dorados. En mi caso el centro ha subido un poco más de lo que quería, pero lo he apretado con la mano y ha quedado bastante bien. Y muy importante, dejaremos reposar los hojaldres sobre una rejilla para que se sequen y no queden blandos. Mientras tanto, prepararemos la crema pastelera que nos servirá de relleno. En una olla a fuego medio, derretimos un poco de margarina y añadimos 2 yemas de huevo y 60 gramos de azúcar. Y removemos bien con unas varillas hasta que se forme una mezcla homogénea. Añadimos 250 ml de leche vegetal, un poco de extracto de vainilla y 25 gramos de maicena. Y le damos vueltas hasta que la crema espese. Cuesta entre 5 y 10 minutos, y sucede de repente, así que ten paciencia. Removemos constantemente porque no queremos que se quede pegada en el fondo de la olla. Puedes parar unos segundos para descansar, pero no mucho tiempo. En cuanto a la leche vegetal, yo he usado de avena, pero podrías usar cualquier otro tipo de bebida vegetal como de soja, almendra o coco. E incluso puedes usar leche normal y mantequilla, pero entonces ya no sería una receta sin lácteos. Y ahora que has pesado la crema, vamos a cortar las fresas mientras se enfría un poco. Córtalas en láminas finas. Queremos un postre delicado. No queremos un postre en el que nos salgan trozos muy gordos de fruta. Cuando la tengamos toda cortada, rellenamos nuestros hojaldres de crema y ponemos las fresas encima clavándolas un poco. Por cierto, si la crema ha quedado muy fría, dale primero unas vueltas antes de ponerla sobre el hojaldre, así recuperará su textura normal. Y por último, 2 ideas para que el postre quede más bonito. Podemos pintar nuestras fresas con un poco de gelatina, para darles brillo. O si no, con agar si el postre es para algún vegetariano, porque recuerda que la gelatina es de origen animal. Deja unos minutos a remojo una hoja de gelatina. Escúrrela y la disuelves con un poquito de agua y azúcar en una olla. Después pinta con ella las fresas. Pero solo las fresas, no pintes el hojaldre. Y sobre el hojaldre espolvorearemos un poco de azúcar glass para decorar los bordes. Si puedes, tapa las fresas para evitar que les caiga encima. Buenísimo, bonito, fácil y rápido. Es que es un postre perfecto. Y si quieres ver más de este estilo, suscríbete al canal. Mañana subiré otro vídeo y la semana que viene traeré un postre impresionante. De verdad, es que es increíble, no te lo puedes perder. Nos vemos.